Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, nos encontramos para cerrar la semana aquí en Agenda Precis. Mi nombre es Vicky Capielo y hoy vamos a charlar de cultivos de servicio como toda la semana. Antes de meternos en tema y de contarles qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos a esta hermosa transmisión y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompañan los medios Agrositio, Infocampo y Plataforma Chacras. Chicos, hoy vamos a estar hablando de la red de cultivos de servicio. En realidad vamos a estar escuchando, justamente como bien adelanté al principio, hablando de este tema de cultivos de servicio para prever la campaña que se viene 2024. Para ello vamos a escuchar una charla que se dio en este congreso de APRESID de este año, que la lideró Gervasio Piñeiro y Viviana Bondrauk. Justamente vamos a escuchar todo lo que tiene que ver en cuanto a cultivos de servicio, desde la elección de variedades, cómo esto influye en diferentes zonas, es decir, qué rotación voy a aplicar según las diferentes zonas en las que me encuentre del país. Y vamos a escuchar también todo lo que tiene que ver en cuanto a fertilización, fecha de siembra, bueno, varios conceptos para tener en cuenta a la hora de sembrar tus cultivos de servicio. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen los especialistas. Adelante. Entonces las preguntas que vienen de la red del año pasado, no es la red que está sembrada este año, sino la red que ya cosechamos el año pasado, 2022-23, el peor año de hace muchos años de la seca que ustedes saben. O sea, tenemos que tener eso en la cabeza.
Y vamos a estar mirando esto, ranking de producción de especies y variedades. Nos estamos metiendo en variedades, que es interesante. Una cosa es centeno, pero hay 4 o 5 centenos distintos, triticales distintos, avenas distintas, y ahora tenemos que empezar a mirar eso, ¿sí? Ustedes no siembran soja y no siembran maíz, siembran una soja determinada, un maíz determinado, lo estudian muy bien, cuál va en cuál momento. Algo parecido tiene que ser los cultivos de servicio para hacerlos y que nos reditúe, ¿no? Que esa inversión valga la pena. Los momentos de producción de cada especie apuntando a ventanas distintas. Esta cuestión de yo preciso una especie temprana, ¿no? Escucho mucho eso, no, yo no puedo hacer porque voy a maíz temprano y salgo de un cultivo de soja tardío de otro maíz, no tengo ventana. Bueno, no tenés ventanas si vas a sembrar la vicia y el centeno típico, pero si hay otras especies, ¿cuáles son otras variedades de vicia, otras variedades de centeno? Este año tenemos 4 variedades de vicia sembradas, por ejemplo, en unos ensayos. Entonces tenemos que empezar a apuntarle a buscar el cultivo adecuado, como ustedes hacen con la soja adecuada y con el maíz adecuado y con el girasol adecuado. Vamos a ver el tema de consumo de agua, que salen algunas cosas interesantes en este año súper seco, o el año pasado súper seco. Y tenemos una especie de bonus track que miramos, o Viviana en realidad miró datos viejos de la red y nos hizo una pregunta que es muy común, que está todo el tiempo acerca de la relación carbono-nitrógeno en las especies, y vamos a contarles un poquitito de eso con datos de años, ¿no? Ya empezamos a acumular 5 o 6 años de datos. Entonces, sin más preámbulo, para empezar, la red este año tiene estos sitios: al norte San Agustín, Las Breñas, y al sur Tandil. Esta primera fecha es la fecha de siembra y la fecha de secado. Fíjense, casi toda la fecha, esta más tardío, Las Breñas, en abril, mayo, ¿sí? Marzo acá, abril, mayo, y la fecha de secado, noviembre, octubre principalmente, algunos noviembre, casi todos a maíces tardíos con las ventanas más largas, ¿no? Obviamente. Pero ahora vamos a ver datos que hay ventanas mucho más cortitas. Estas son todas las especies que probamos este año y variedades, fíjense. Tenemos en términos estas 3 de arriba, que son crucíferas: Brassica, la carinata, 2 rábanos, boquito y daikon. Este daikon es el conocido como Tilash radish. Avenas, fíjense que probamos 4 avenas distintas: Susana, Mora, Elena y esta FU15, avenas blancas, perdón, y la estrigosa, avena negra. 2 cebadas, cebadilla criolla, incluso una cebada forrajera. Centenos, acá empezamos a abrir la paleta de centenos: Don Diego, Don Carlos, Don Ewald, Tomaso, todos centenos de distintos ciclos, ¿sí? Reigras anual bisonte, que es una apuesta que tenemos siempre y ahora vamos a ver por qué. Estamos mirando reigrases, triticales, bárbol y cóncor. Trébol encarnado, es un trébol parecido al trébol rojo. Las 2 vicias típicas, sativa y villosa, y un Melilotus alba. Todas estas semillas que ustedes pueden conseguir en las empresas que patrocinan la red, están estas semillas disponibles, no es que las trajimos para esto, sí están comparables, digamos. Bueno, vamos a ver lo primero y lo más fácil, que es producción de resultados de biomasa aérea. Después esto no es toda la película, la biomasa subterránea, como saben, es importante, pero vamos a empezar con eso, que es lo más fácil, lo que medimos en general en la red. Para contarles la historia de todos estos sitios, lo que vamos a separar es los sitios que llamamos húmedos y sitios secos. Esta es la biomasa producida. Estos, lo que llamamos gráficos de cajas y bigotes, lo que muestran, por ejemplo, es para Tandil. La biomasa producida en Tandil está el 90% en esta caja, o sea, casi todas las especies produjeron casi entre, ponele, 7.000 kilos a 10.000 kilos. La media es este cuadradito y la mediana, no sé si se acuerdan de estadística, es esa liñita por ahí. Pero más o menos miren el cuadradito, que es el promedio. Y estos bigotes largos es que había alguna especie que produjo casi 15.000 kilos y alguno que produjo 4. Todo mezclado, pero como para que vean la escalerita esta, ¿no? Río Segundo, súper seco. Ahora vamos a ver, con muy poquita producción de biomasa en ese sitio, 500, 600 kilos. Pero esto nos pasa todos los años en la red. Cuando llueve o hay buena agua, tenemos producciones razonables, buenas, y cuando no llueve no. Pero fíjense, este año, el año peor de la seca de los últimos años, tuvimos sitios Tandil y se enteró de la seca, o sea, si están en Tandil, no fue un año tan seco. Y después tenemos toda la escalerita y estos sitios muy secos, casi todos al oeste y al norte de Argentina. Pero los otros con producciones intermedias, digamos, ¿no? Producciones buenas, buenos años, pero razonables. Vamos ahora a abrir eso y a mirarlo en el espacio. Acá el tamaño de la pelotita es cuánto produjo ese sitio, son los mismos datos, y fíjense, los sitios de poca producción son estos 2, los 4, y San Agustín y Las Breñas, o sea, vienen por este lado, al norte y al oeste, como les decía bien, y estos 5 sitios de acá con más producción, Tandil claramente uno de los de más producción. ¿Y qué muestran estos 3 colores? Las crucíferas en verde, las gramíneas en azul y las leguminosas.
¿Y el que vemos medio rápido? Y que a las crucíferas les fue bastante bien para arriba. ¿Sí? Tienen un pedazo de la torta más grande. ¿Sí? En cambio, para abajo le fue bastante mejor a las gramíneas. ¿Sí? No sé si lo ven eso. Y las leguminosas, como siempre, en intermedios y en algunos lugares bastante poco productivas. ¿Sí? Eso como para ver un panorama regional de la red de este año. Entonces vamos a estar hablando de estos 5 sitios y de estos. Y ya interesante una cosa, las crucíferas, que no las miramos mucho, en muchos lugares están produciendo mucha biomasa. Bueno, vamos a seguir mirando las crucíferas, las gramíneas y las leguminosas. Siempre vamos a mantener estos colorcitos a lo largo de la red. Y acá tenemos todas las especies ya. Y esto es promedio para todos los sitios húmedos. ¿Sí? Y acá aparece la carinata, por ejemplo, como una especie muy productiva e interesante. Y los dos rábanos un poquitito más abajo. ¿Sí? La carinata como una especie que la probamos este año. Y bueno, es una especie que muchos la conocen porque también produce semilla para cultivo de renta, pero apareció produciendo y estaba en... ¿Cuántos sitios estaba? En 4 sitios, y en algunos producía alrededor de 4.000 kilos y en otros llegó a un pico de 12.000, 11.000 kilos. O sea, tiene esta variación grande, ¿sí? En estos sitios húmedos, ¿sí? Después los rabanitos, que acá ya se empieza a ver algo que Boquito en general le ganó a Daikon, casi siempre produce más. Y acá el mensaje para darle de esto no es para que se aprendan todas, pero es para que vean que, por ejemplo, avena, pero después viene un centeno, después una avena, ¿no? En el ranking de producción de las gramíneas, después una avena, otro centeno, otra cebada, centeno, triticale, avena, están intercaladas, ¿sí? No es que todos los centenos produjeron más o todas las avenas produjeron más, que a veces nos pasa eso. En los sitios húmedos aparece bastante intercalado, pero algunas cosas para ver en esto. El ryegrass aparece siempre como poco productivo en estas zonas húmedas y también va a aparecer en las secas. Y algo interesante con los triticales. Los dos triticales Concord y Bárbol aparecen como de los menos productivos en zonas húmedas y los vamos a ver al revés en zonas secas. ¿Sí? Algunos patrones que empezamos a ver. Pero acá importa mucho la especie, ¿sí? la variedad, perdón. No solo tengo que elegir la avena si estoy en un sitio húmedo, sino también si es helena, claro, o si es, por ejemplo, mora. Esta avena es la estrigosa, que le fue bastante mal, por ejemplo, la avena negra en los sitios húmedos. De nuevo, un año de la red, ¿no? Esto vamos a repetirlo y empezar a generar más datos. Siempre es interesante eso. Las leguminosas, algo que medio ya sabemos, que vicia villosa y sativa, ¿sí? Las dos vicias, la villosa la que se acuesta más, la sativa la más paradita, rindiendo parecido en los sitios húmedos, pero villosa generalmente le saca una cabecita chiquitita, pero en los sitios húmedos están bastante parejas. En los sitios secos, ahora vamos a ver al revés, villosa siempre le gana a sativa, ¿sí? En términos de producción. Y lo que nos pasa en general con los tréboles, que no anduvieron muy bien, este año la inoculación no fue demasiado buena, este año estamos mejorando inoculación y vemos respuesta de los tréboles. Es clave el tema de inoculación, para la vicia lo tenemos resuelto, para los tréboles y Meliorotus no tanto. O sea que eso es algo que le pusimos un poco de cabeza en la red de este año, sembrada ahora sí ya es un poco más comparable. Sino lo que bien en muchos experimentos de la red, que los tréboles, otras que no son vicia andan mal. Pero de nuevo, yo no los descartaría, creo que hay diversidad de leguminosas para poner y ahora vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo, Melilotus, que despegó en un sitio. Tenemos que estar un poquito más atentos a esa diversidad de leguminosas. Si vamos a lo seguro, Villa Villosa es el comodín. Ahora esto es lo mismo para los sitios secos. De nuevo, fíjense, Boquito le gana a Daikon y la carinata mostrando una performance muy buena, o sea que se repite el patrón de los sitios húmedos, no cambia mucho. Pero acá en las gramíneas, de nuevo empiezan a estar intercaladas, pero vemos los triticales, fíjense los triticales en los sitios secos, fíjense la escala cómo cambió, ¿no? Producen mucho menos, pero empiezan a estar en el ranking de los mejores, ¿sí? Y en cambio el ryegrass sigue siendo de los peores, incluso en los sitios secos. Y el ryegrass es una especie que en general la vemos que produce menos, pero ustedes saben, la semilla es mucho más fácil, más chiquita. Y una cosa que nos pasa con el ryegrass son más largos. Entonces van a producir menos, pero la relación carbono-nitrógeno, y ahora vamos a ver eso en este año en la red, va a ser muy distinta al resto de las gramíneas. Entonces si uno quiere meter una CN baja, o sea, más parecido a una leguminosa, capaz que el ryegrass es la fichita que precisamos, pero vamos a sacrificar biomasa. Pero en algunos lugares donde tenemos demasiada biomasa aérea, tal vez el ryegrass es el que entra, ¿sí? Entonces esas son las cosas que estamos pensando. Pero el patrón acá es que aparecen los triticales en la otra punta con respecto a los sitios húmedos y el ryegrass se sigue moviendo ahí. Entonces,
¿Esto qué pasa? Depende del sitio donde estemos, ¿sí? Eso es lo que empieza a ver, la interacción genotipo-ambiente. Depende de dónde estemos, qué variedad, qué especie es la que mejor funciona, ¿sí? ¿Qué pasó con las leguminosas? Acá aparece una sorpresa. Miren la Melilotus desplazando incluso en el ranking a las gramíneas, a las vicias, ¿sí? Y acá sí, vicia villosa le gana un poquitito más claramente a sativa. En los sitios secos eso lo vimos muchos años. En los sitios húmedos a sativa le empata o a veces incluso le gana a villosa. Y húmedos me refiero al suroeste, sur de Buenos Aires, Entre Ríos, dependiendo del año como está. Fríos y húmedos, a sativa le va bastante bien. No así en los lugares secos, que claramente rinde menos. Y de nuevo los tréboles que no logramos engancharlos bien, ¿sí? Pero esto aparece como una sorpresa y esto, Vivi, es las breñas, las ¿no? breñas, sí. Las breñas principalmente. Cerca de 8 toneladas. Un Melilotus de 8 toneladas en periodos muy cortitos, ¿sí? O sea que el Melilotus acá nos levantó una banderita. Ojo, si lo hacemos bien, es incluso más interesante que las vicias, que la vicia villosa clásica. Estos son los resultados que estamos esperando ver cuando ponemos leguminosas nuevas. En algunos lugares, en algunos sitios, capaz que hay especies nuevas que todavía no probamos y que pueden sorprendernos. Vamos a comparar un poco las variedades ahora. Medio rapidito, los centenos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los 4 centenos en sitios húmedos y los 4 centenos en sitios secos. Y lo que vemos rápidamente es que Don Carlos es uno de los que más produce en los sitios húmedos y Don Ewald es el que menos produce acá. Pero fíjense que Don Carlos le va muy bien en los húmedos y es el peor claramente en los sitios secos. Hay como una interacción de nuevo que se invierte. Entonces, de nuevo, mirar la especie importa, pero mirar la variedad también importa si estamos mirando biomasa. ¿Sí? Ahora vamos a mirar ciclos, raíces, otras cosas. Avenas. Las avenas, acá el mensaje principal, también sitios húmedos, sitios secos, es que esta avena FU15 es la que le fue peor en los dos lugares. Si la ven, la verdecita acá. En los sitios secos las otras empatan. Y acá, avena Susana y Elena se destacan en los sitios más húmedos como más productivas. Miren los volúmenes de producción que están obteniendo estas avenas, ¿no? Bastante, son avenas blancas, largas, muy productivas. Y Astrigosa, que no le fue bien acá, le fue bastante normal acá, que es la avena negra. Sospecho que fue en alguna cosa de año, no me acuerdo cuántos sitios eran Vivi de avena ahí negra. Y 3. Eran 3. Eran pocos sitios. Eran pocos sitios, hay que seguirla probando un poco más. Se volcaron más avenas blancas. Claro, hay más representación de avenas blancas que de la negra. Triticales acá se ve un patrón claro también, Bárbol ganándole a Concord en todos los lugares, en los sitios húmedos y en los secos, en los húmedos sacándole una ventaja bastante importante, el doble de producción. Rábanos, de nuevo lo que veíamos, Boquito ganándole a Daikon, ¿sí? En los dos lugares también, en los húmedos y en los secos, Boquito aparece como productivo, pero esto es una de las cosas que tenemos que mirar. No solo la biomasa aérea, sino lo que está abajo. Este es Boquito, miren la raíz que tiene, produce mucho arriba, y este es Daikon. Cuando miremos abajo, tal vez esa ventaja que tiene Boquito arriba, abajo se invierta, ¿sí? Entonces, este año estamos cosechando biomasa subterránea, este año pasado, que estoy contando datos, no las cosechamos, porque saben que no es muy fácil cosechar biomasa subterránea, ¿no, Lina? Estuvo cosechando la semana pasada y recibí varios WhatsApps. No muy cariñosos. No muy cariñosos de parte de Lina, no, eran cariñosos. Pero bueno, esto, medir raíces, es importante, porque estábamos mirando parte de la película, ¿sí? Y acá miren que claramente la película parece que se va a invertir este año. Lo vamos a ver, el año que viene se los vamos a contar. Rábanos. Vicias, medio de lo que mismo que les contábamos. Sativa y villosa empatando en lugares húmedos, villosa ganando en los lugares secos, eso creo que todos lo tenemos. Y esto es algo que apuntó mucho la red del año pasado, la dinámica temporal, el tema de plantar una especie y ver no solo cuánto produce el final de la película, sino ver toda la película, ¿sí? Ver cuándo produce, cuándo es su pico de producción. Por lo tanto, la podríamos acortar, ¿no? La duración del ciclo puede ser 180 días o puede ser 100, porque tengo una ventana más corta. Y si yo evalúo una especie de los 180 días, me pierdo capaz una duración de ciclo que yo tenga para otra ventana de 100 días, donde capaz que esa es la mejor y después es la peor a los 180. ¿Sí? En términos de producción de biomasa aérea, por ejemplo, que es lo primero que evaluamos, o producción de raíces, o fijación de nitrógeno, o la calidad CN, o cualquier otro atributo que a ustedes les interese, porque va a dar un servicio que ustedes están buscando. Entonces ahora vamos a ver gráficos medios complicados, van a ver, de biomasa temporal, de producción de biomasa en el tiempo, pero no se preocupen que los explicamos despacito, y para que vean el trabajo que hay acá, atrás de una red,
de todas esas personas que le mencioné que van midiendo tiempo en el tiempo la producción. Y esto es lo que vemos. Cada línea de estas es un cultivo. No pretendo que se los memoricen. Ahora les voy a contar las cosas principales. Pero lo que vemos es cómo produce cada uno. Y ya si quieren, fijen la vista en algunos que picaron acá y bajaron, ¿ven? Y algunos que pican después, por ejemplo, y ahora los vamos a ver, y algunos que se mantienen poco productivos, y el trébol rojo que va por ahí abajo muerto, ¿sí? Entonces esta es la producción de biomasa en el tiempo. Una de las cosas primeras que vemos en este sitio de Plaza Crusellas es esto de los momentos de los picos de producción que vamos a estar viendo. Entonces, si nos vamos a una ventana muy cortita de 100 días, porque yo tengo 100 días para sembrar, porque ya tengo que matar y voy al próximo cultivo, o porque quiero ser muy conservador con el agua, voy a tener en este sitio, este año, seco, el año pasado, voy a tener producciones de biomasa de casi 3.000 kilos a los 100 días. O sea, ya puedo, si tengo una ventana corta, empezar a matar las cosas, a los cultivos de servicio. Y en ese sentido, si hago eso, la que más anduvo acá es esta avena, que es la que peor le había ido, porque al final produce poco. ¿Se acuerdan? Esta FU 15. Y la vicia, sorprendentemente, que arrancó muy linda, ¿sí? Ahora, si yo me voy a 150 días, entonces acá lo que está produciendo mucho más son los rábanos y las carinatas. Los rabanitos, las crucíferas, vemos que son tempranas. Eso se va a repetir ahora en todos los sitios que vemos. Si yo tengo ventanas cortas, las rápidas, las tempranas, que producen mucho volumen, son las brásicas, los rábanos, o sea, las crucíferas. Y acá se ve como pican ahí, pero después si yo tengo ventanas largas casi que se mueren. Si están solos va a ser un problema. Ahora, de nuevo, las puedo combinar con otra especie, que se muera una y que aparezca la otra, todo eso que hacemos con la bici centeno, por ejemplo. Y fíjense este otro pico acá distinto, que aparece Triticale Bárbol y Don Carlos, sacándole bastante productividad a las otras con un pico más tardío, ¿sí? En este lugar. Entonces fíjense cómo la dinámica temporal de las especies pasa a ser importante, y estos gráficos obviamente van a estar disponibles, ustedes los pueden mirar si están cerca de acá, es un año, a medida que generemos estos gráficos más años vamos a tener las curvas de producción, y uno acorta la ventana y elige la especie, la variedad, en función de la ventana corta que tiene, y obviamente la producción que está esperando. Este es Plaza Crusellas, fue un sitio de mucha producción este año, a pesar de toda la seca, ¿sí? La seca probablemente empezó después. Norte de Santa Fe. Norte de Santa Fe. Tandil, sur de provincia de Buenos Aires, las curvitas de producción. Fíjense acá cómo despegan todas a partir de los 100 días, venían muy quedaditas. Después de los 150 días recién vemos picos, un invierno probablemente que duró bastante. Y acá, fíjense, centenos y cebadas son los que están más temprano. Algunos interesantes sigue después y termina produciendo, y algunos ya llegó a su pico y bajan. ¿Ven cómo bajan? Este que está acá, que es centeno Don Diego, ¿no, Vivi? Creo. Sí. Y este otro que baja acá, Tomaso, que es Tomaso. Los dos centenos pican y se bajan, y este en cambio que sigue para arriba es una avena. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo tengo ventanas cortas, capaz que voy a centenos, si tengo una ventana más larga, las avenas. Y fíjense, estas dos de acá que vienen ahora, también son avenas. Con ciclos más largos, las avenas terminan siendo las más productivas. Entonces, como según mi momento y mi ventana, tengo que empezar a mirar la especie y además la variedad en Tandil. Esto es General Roca, un sitio intermedio. Fíjense que los niveles de producción fueron menores. Roca sí, después le pegó una seca grande, como al centro de la provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo. Pero fíjense, ya a los 150 días teníamos cosas de 4.000 kilos. ¿Y quiénes son ahí? Los 4 centenos. Los 4 centenos todos juntitos, como muy tempranos acá en Roca, ¿sí? Y después los rabanitos y Triticale Bárbol, que siguen ahí enseguida, pero fíjense que los rabanitos pican ahí, pero ya después se acaban, ¿sí? En cambio los centenos siguen. Los ven acá, siguen para arriba, los rabanitos como 150 días, tempranos es su pico, después se acabaron. En cambio los centenos siguen para arriba. Y acá aparece una cosa interesante, más tiempo que unos 180 días podría ser acá, todas las especies ya dejan de producir, se traban, ¿sí? Ya no hay más producción, o sea que sería más seguro haber cortado esto acá, sobre todo con la seca que venía después. Entonces, el matar temprano, digamos, es algo que tenemos que acostumbrarnos, más con toda la evidencia que tenemos ahora que las raíces, y este año lo vamos a medir, se producen en estos momentos más tempranos, y ayer nos mostraba Paula por ahí que el arrizo de posición ocurrió en este periodo más temprano, en estos primeros 100, 150 días, ya hay un montón de aporte de comida al suelo, y no hace falta seguir acá y comprometer el agua.
Eso es un mensaje que estamos viendo año a año en la red. ¿Sí? Barbechitos, si hace falta, y estamos en años secos, los barbechitos tienen que ser más largos. Si este año, ojalá pase, empieza a llover, vamos con barbechitos más cortos, ¿sí? Pero no hay que sacrificar el barbechito por el cultivo de servicio. El cultivo de servicio ya nos da una ración de comida en 100, 150 días muy importante para el suelo. Y es un escalón mucho más alto que no haber hecho nada y un barbecho largo, ¿sí? Eso me parece que es un mensaje que tenemos que afiancarlo más. No esperen con los cultivos de servicio. Yo sé que es difícil porque lo ven, lo quieren dejar venir, lo quieren ver lindo, verde, pero después es un problema para el cultivo de renta siguiente, y es el famoso me quemé con leche, veo la vaca y lloro, ¿no? O sea, si hacemos una macana con el cultivo de servicio no lo vamos a poder hacer más, y eso me parece que es peor, porque volvemos al barbecho largo que sabemos que consume agua igual y que no tenemos esa ración de comida al suelo que se da en etapas tempranas del cultivo, ¿sí? Sí, perdón, Gerba, y Dale. además que por ahí, una vez que llegan a cierto pico o a cierta ganancia de producción de biomasa, después las posteriores ganancias son mínimas, porque se forma Claro. una curva de manera asintótica que es como cuánto más de biomasa estoy ganando es relativamente poco. Entonces lo seco de manera un poco más temprana, consumo un poco menos de agua y bueno, ganan todos, ¿no? Perfecto. Bueno, y acá, para marcarles también en esta etapa, eso que marcaba Vivi recién, de que ya acá no sirve más, pero acá aparecen, ¿sí? Como en realidad centeno, los 4 centenos, digamos, que siguen para arriba, acá el que despega mucho más es Diego. Don Diego, que claramente les termina sacando unos 1000 kilos, un poquitito más a los otros, ¿sí? Y aparece la vicia acá, interesante, que también la marcamos, que venía medio rezagada, pero a lo último, como sabemos, la vicia termina produciendo bastante, primera en el ranking después de los centenos, digamos, ¿sí? Ganándole a todas las otras gramíneas incluso. Esto, General Roca. Quenumá, otro sitio donde, de nuevo, los 4 centenos son los tempraneros, ¿sí? Estamos viendo eso, en muchos de los sitios los centenos son los más rápidos, después no siempre son los mejores, y acá se ve eso, fíjense, de nuevo aparecen a lo último Avenas. las avenas, ganándole en producción por bastantes cabezas, ¿no? Acá 1500 kilos a los centenos. Entonces, si vamos a ventanas largas, las avenas tal vez son más interesantes. Si vamos a ventanas cortas, los centenos parecen estar siendo más interesantes. Obviamente, si pastoreamos y todas esas cosas, también tienen sentido o cambiar o ajustar. Bueno, Río Segundo, uno de los sitios secos. Ahora pasamos a los sitios secos. Fíjense, la producción de biomasa mucho menor, y acá en los sitios secos de nuevo los rápidos, pero de nuevo estamos hablando de biomasas muy chiquititas porque estaba muy seco, pero aparecen los triticales ahí como muy eficientes en producir, y principalmente Bárbol. Miren cómo se despega acá Bárbol y termina produciendo un año muy seco casi 2000 kilos cuando nadie produjo casi nada, ¿sí? Parece como una especie, lo vemos a Bárbol como triticale en lugares secos como una muy productiva con muy poca agua. Las Breñas, un sitio también medio seco, intermedio si quieren, porque termina produciendo datos interesantes, pero fíjense, todo el pelotón de especies va en los 4000 kilos, y ¿quién sale acá? Melilotus, despegando totalmente este Melilotus acá, produciendo casi 8000 kilos, una leguminosa, nos sorprendió muchísimo, pero bueno, estas son las sorpresas gratas, ¿no? Y bueno, claramente el Melilotus es una especie para explorar un poco más en el norte, con producciones muy interesantes. Y acá abajo, de nuevo, los triticales apareciendo en lugares secos como muy productivos dentro de las gramíneas. Bueno, eso con respecto a las curvas de producción. No estaban todos los sitios, eso es importante también porque algunos sitios no se mide todo el tiempo, pero para dar una idea de sitios secos y húmedos, cómo el ranking cambia. Obviamente el mensaje no es que se acuerden todos, esa información va a estar después para ir a verla, pero el mensaje principal es tenemos que mirar esa curva para cada especie y para cada variedad, ¿sí? Podemos empezar a hilar por variedades en zonas y vamos a obtener resultados mucho más interesantes. Este año particularmente seco, 2 diapositivas para consumo de agua. En realidad la red no estaba muy pensada para eso, pero siempre medimos agua porque es importante. Pero aparecieron algunas cosas que nos llamaron la atención considerando el año tan seco que tuvimos, ¿sí? Y esto es el consumo de agua que tuvieron los cultivos de servicio en los sitios húmedos, Tandil y Plaza Crucella. Fíjense los consumos de agua relativamente altos y más normales, entre 200 y 300 milímetros, que muchas veces vemos que es lo que consume un cultivo de servicio. Este es el consumo aparente, no el consumo real, no es lluvias
ocurridas en el periodo, y el agua inicial menos el agua final, ¿sí? O sea, si agua que se escurre y eso aparece como consumo que no es como el consumo de agua aparente, digamos. Entonces fíjense que siempre lo que hablamos es estos 200, 300 milímetros de consumo de agua que vemos acá, y cómo en los sitios secos en realidad los cultivos terminan consumiendo mucha más agua porque básicamente no hay, ¿sí? Acá se dispara San Agustín un poquitito, se aparece un poco más el consumo acá, que tomó mucha agua del suelo, pero llovió muy poco, y en estos que llueve poco y había poca agua en el suelo casi no consumen agua, 100 milímetros, 100 y pico. Esto es algo que vemos año a año. Lo que nos llamó la atención en este año súper seco es los consumos de los barbechos. Fíjense, acá tenemos para los sitios húmedos los 3 grupos funcionales, las crucíferas, gramíneas y leguminosas, y lo que consumió de agua el barbecho. Eso es lo que consume agua el barbecho por haberlo dejado todo el tiempo sin ningún cultivo, ¿sí? Y estamos hablando que los barbechos consumen 170. 150 largos, ¿sí? Casi 160 acá, por la media esta, de consumo de agua, si no ponemos nada. Y fíjense que en los sitios húmedos las especies todas están consumiendo, algunas mucho más. La carinata, que veíamos que producía mucho, obviamente está asociado a que nos consume también mucha agua. Pero los rabanitos bastante más eficientes, no están muy lejos de lo que consumió el barbecho, ¿sí? Lo mismo algunas gramíneas, como el reirás, que veíamos hoy, bastante eficiente en el uso del agua. Producía poco, pero consume poca agua, lógicamente. ¿Sí? La vicia con bastante dispersión. Pero miren lo que pasó en los sitios secos. Esta es la producción de las especies, y esta es la producción, el consumo de agua de las especies y el consumo del barbecho. O sea, en este año súper seco, el barbecho nos consumió un montón de agua también, ¿sí? Y muchas veces no muy distinto a lo que producen algunas especies que obviamente producen poca biomasa, pero nos dan 2.000 kilos de comida al suelo. Entonces terminamos con valores de agua parecidos. Si lo vemos en el espacio, estas tortas lo que muestran es lo que consumieron los cultivos de servicio y cada una de las 3 especies, de las 3 familias, y lo que consumió el barbecho. Si ven, las tortas no son muy distintas, ¿sí? Aparecen tortas distintas acá en General Roca, porque tal vez lo teníamos que haber matado antes, como decíamos, ¿sí? La ventana era más corta, y sí, el barbecho consumió menos agua, la torta es más chiquita del consumo de agua que de las especies, ¿sí? Acá también en Plaza Crucellas el barbecho es un poco más chico, pero en muchos lugares secos, fíjense que el barbecho está consumiendo casi la misma agua que está consumiendo los cultivos de servicio. O sea que terminamos más o menos igual. Y esto es al momento del secado del cultivo de servicio. Todavía tenemos el barbechito para capturar agua, que muchas veces ahí vemos que el cultivo de servicio termina con más agua que el barbecho, ¿sí? Entonces eso es interesante. Y acá lo que vemos, casi todos son triangulitos, el simbolito de Mercedes, ¿no? Ahí que están los 3 colores parejos. Cuando hubo las 3 especies o cuando hubo 2 está cortado a la mitad casi. Eso quiere decir que todas las familias están consumiendo más o menos la misma cantidad de agua. No hay una que consuma más que la otra, ¿sí? Y eso medio que lo venimos viendo en la red año a año. Que no es que todavía capaz que tenemos poca precisión en eso, pero es que las gramíneas, las leguminosas, las crucíferas producen más o menos, consumen más o menos la misma cantidad de agua. No hay unas que sean mucho más eficientes que otras, con el error y el ruido que tenemos acá. Capaz que ensayos más chiquititos, más controlados, sí detectamos cosas, pero acá, a esta escala, andan todas más o menos parecidas. Pero bueno, yo sé que este mensaje es duro, porque en el año este tan seco, en muchos lugares, sobre todo acá al centro, los cultivos de servicio pasaron una factura importante a los cultivos de renta, pero me parece que ahí la clave era haber hecho los barbechitos más largos y haber matado antes el cultivo de servicio, igual en julio, en agosto. Y eso es algo que podemos hablar, que creo que es algo clave, es matar temprano cuando tenemos años o pronósticos complicados o poca agua, ¿sí? Creo que eso no debería ser un problema. La ración de comida o el aporte, una parte importante ya está hecha, obviamente no toda, y si hay agua lo dejamos y va a haber más aportes, más inversión en el sistema, pero esa pequeña inversión que se hizo ya es suficiente y es mejor que no haber hecho nada, y es mejor matarlo temprano, por todo lo que vimos en las curvas de crecimiento, de la rizodeposición, de la producción de raíces, que tomarme el agua que preciso para el cultivo siguiente, ¿sí? Y ahora un pequeño bonus track, digamos, de esta cuestión de la relación CN que siempre miramos. Estos son datos de los años anteriores de la red que Vivi estuvo mirando. Y Vivi, si querés contarlos vos un poquito de lo que vemos. Bueno, básicamente todos conocemos, y si no lo repito, la relación carbono-nitrógeno es un indicador que nos puede contar cómo fue la calidad de esa biomasa que estamos generando y después queremos que se incorpore al suelo.
Entonces lo que encontramos, primero analizando los dos grupos funcionales principales, las gramíneas y las leguminosas, repito, como decía Gerba, esto es un promedio de varios años, es decir, es un patrón bastante general y varios sitios de distintas regiones, lo cual eso puede generar algún tipo de ruido, pero de manera interesante el patrón que hubiéramos esperado se mantiene, en donde el grupo funcional de las gramíneas mostró una menor calidad, es decir, una mayor relación carbono-nitrógeno, y las leguminosas nos muestran que son una biomasa de mayor calidad, es decir, de menor CN. Cuando vamos a analizar las mezclas, que muchas veces se piensa las mezclas como algo de manera, desde la ecología, ¿no? Se piensa como las mezclas como estoy generando mayor biomasa por esto de los efectos de compensación. Vemos mezclas de gramíneas y leguminosas, dobles y mezclas triples, y lo que vemos acá, o el patrón interesante que se ve, es que la relación carbono-nitrógeno se parece, de las dos mezclas que tiene el componente de gramíneas, se parece bastante al del grupo funcional de leguminosas, y lo que podemos pensar que puede estar explicando esto es que de alguna manera la leguminosa incluida en las mezclas está transfiriéndole nitrógeno a las gramíneas, y entonces eso hace que la biomasa generada por las gramíneas se enriquezca en calidad y entonces baje la relación carbono-nitrógeno. Bueno, si analizamos entonces, pensando ya en esta comparación por ahí de variedades o entre distintos tratamientos, acá comparamos la relación carbono-nitrógeno de vicias villosas con y sin inoculación a lo largo del tiempo, justamente para ver si esa biomasa, a medida que se iba incrementando el tiempo de la siembra, cómo cambiaba esa calidad. Y lo que vemos es que las vicias no cambian el tiempo, lo cual es un resultado bastante interesante, y tampoco cambia si uno inocula o no. Y si analizamos una especie de gramínea, fertilizándola y no fertilizándola, acá lo que vemos es que a medida que, con una tendencia, a medida que se incrementan los días de la siembra, vemos que se incrementa la relación carbono-nitrógeno, es decir, baja la calidad, y vemos que el intercepto por ahí de la relación al fertilizar es menor, es decir, por ahí el fertilizar a un centeno hace que mejore la calidad. Y cuando analizamos mezclas, nuevamente acá son mezclas de distintas características a las anteriores, porque cambian las proporciones de vicia y centeno. Y acá de manera general vemos que los tres tipos de mezcla, variando en la proporción que tienen de leguminosa en la mezcla, se mantiene bastante estable, como lo que veíamos en las relaciones de las vicias primero, pero lo interesante es que la de menor relación carbono-nitrógeno, es decir, la de mayor calidad, es una mezcla triple en donde se incrementa bastante el porcentaje de villosa en esa mezcla, es del 75%, lo cual nuevamente nos refuerza este mensaje de que las vicias o las leguminosas mejoran bastante la calidad, pero también el componente de rabanito es interesante porque uno hubiera esperado que las crucíferas, que son bastante productivas, una hoja bastante lignificada por ahí, bajara la calidad, y no, encontramos que justamente es la de menor relación CN. Perfecto, y entonces, bueno, eso era un poco lo que teníamos para contarles. A modo de resumen muy rápido, las conclusiones grandes de todo es: la especie y la variedad importan en el cultivo de servicio, hay que elegir la especie y la variedad para la ventana que tenemos, es tal vez el próximo escalón de los que ya vienen haciendo cultivos de servicio. Me parece que es generar esa información a escala regional, porque obviamente cambia en cada localidad o en cada zona, algo parecido a lo que hacemos con el maíz, con la soja, con el girasol. No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que los datos muestran de que es importante eso. Y entonces, de modo general, gramíneas, las avenas son de mucha producción y más bien tardía. Esta avena parece como menor producción, Elena y Susana se destacan. Los triticales, eso que decíamos, mejores en los sitios secos, pero peores en los sitios húmedos. Y Bárbol se destacaría como uno de los más buenos en sitios secos. Los raigraces son más lentos y menos productivos en casi todos los sitios, pero ojo esto de la CN, ¿sí? Que hablábamos, y de esa cuestión de mantenerse verde todo el tiempo. Los centenos, Don Carlos fue el mejor en los sitios húmedos, pero peor en los sitios secos. Hay como una interacción ahí con esta variedad de centeno. Y en general son los más rápidos, principalmente en los sitios húmedos. Aparecen como muy rápidos en términos de las gramíneas.
Las leguminosas, Vicia villosa parece ser mejor en los sitios secos claramente, en los sitios húmedos en pasta con sativa, y interesante el Melilotus en los sitios secos, ¿sí? El Melilotus apareció, ¿se acuerdan esos 7.000 kilos de Melilotus? Crucíferas, buena producción todas en los sitios húmedos, parecen ser tempranas, mucho más rápidas que las gramíneas y las leguminosas en general. Boquito le estaría ganando siempre a Daikon, a esa otra variedad, pero ojo, eso es arriba, abajo parecería ser que va a jugar otro partido, lo vamos a tener este año esos datos. Brassica carinata parece como prometedora, sobre todo en los sitios húmedos, destacándose arriba de los rábanos. Los rábanos son Raphanus, son una especie distinta, la carinata es brásica, ¿no? Son las dos crucíferas, pero son especies distintas. O sea, interesante para mezclar esto y aumentar diversidad. Consumo de agua por sitios fue un consumo importante, pero ojo que los barbechos, principalmente en los sitios secos, consumieron muy parecido a lo que consumió los cultivos de servicio, en este año particularmente seco. O sea, los barbechos consumen también. Obviamente los cultivos de servicio dejados tarde, matados tarde, van a consumir más y hubo mucho efecto en los cultivos de renta en este año tan seco, está claro. Calidad de los cultivos de servicio, los que recién nos contaba Vivi, ¿sí? Las gramíneas aumentan su calidad, su CN, perdón, o sea, disminuyen su calidad en el tiempo. Las gramíneas tienen una menor CN cuando son fertilizadas, ¿sí? Es una forma de bajarle la calidad de mejorarle la calidad, bajarle la CN. Las leguminosas, bueno, mantienen su calidad todo el tiempo, eso es interesante para pensar en las mezclas. Son un jugador fijo, ¿sí? Siempre tiene una relación de 17-18 y no parece cambiar en el tiempo, en cambio las gramíneas sí. Y entonces las gramíneas es más importante elegir el ciclo de la gramínea, ¿sí? Y bueno, las mezclas, la mejor calidad parece obtenerse cuando le metemos una triple mezcla, ¿sí? Algo que veíamos en la red otros años, que meterle el rabanito no mejoraba en la producción. Bueno, parece que sí está mejorando la calidad de la mezcla, ¿sí? Y eso eran algunas cosas que veíamos después en los efectos que tenía. Bueno, queremos agradecer a Gervasio Piñeiro y a Viviana Bondaruc, ambos del CONICET, que estuvieron presentando en este Congreso Presid y nos dejaron todas estas recomendaciones sobre los cultivos de servicio. Si te quedaron dudas, querés conocer más sobre esta red de trabajo de APRESID, podés meterte en nuestra página en la sección de Sistema Chakras. Justamente están todas las redes temáticas que el programa lleva y lidera a lo largo de todos estos años. Así que tiene un montón de información sobre todo esto que estuvieron viendo en este bloquecito que vimos hoy. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene. Queremos agradecer antes de irnos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan, están con nosotros todos los días de Agenda Presid, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompañaron los medios Agrositio, Infocampo y Plataforma Chakra. Chicos, nos despedimos, les mando un beso enorme. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. En Agrefert somos campo igual que vos.
Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.